Nuestro trabajo de papel en blanco. Los alumnos de primero y segundo nos reuníamos todos los miércoles en el aula de segundo para hacer lecturas guiadas de libros de papel en blanco. Cada día, varios niños leían un capítulo. Después escribíamos en un papel preguntas sobre lo leído y que otros compañeros a mano alzada tenían que responder. Terminábamos la sesión escribiendo cada uno una historia que algunas veces ilustrábamos con un dibujo. Las profesoras planteaban las historias de 3 maneras diferentes. Podían ser libres, podían partir de palabras escritas en la pizarra y podían empezar con un encabezamiento. La última historia la hicimos en pequeño grupo. Hubo algunas sesiones más que fueron algo diferente, pues después de leer y hacer las preguntas pasamos a la expresión plástica, donde confeccionamos 2 murales que decoran el pasillo. En el primero, que fue colectivo, aparecen los personajes del cuento y los lugares donde ocurren los hechos. El desierto blanco, el bosque de las serpentinas, los caballeros de cartón, el ermitaño, la lluvia de confeti. Y porque los niños de segundo aprendimos a hacer bonitas historias, a leer mejor, a leer cuentos a los demás, a escuchar las historias de los otros, a aumentar el gusto por la lectura y a querer mucho los libros. Ahora ya tenemos nuestra propia fábrica de libros, donde cada uno hace su propio libro. Gracias, profesores, por ayudarnos. Y en el segundo mural, de forma individual, representamos lo que más nos gustó de la historia. Fue una experiencia fantástica, genial, muy bonita, porque los niños de primero aprendimos a leer mejor, a sentir mucho gusto por la lectura, a querer mucho los libros y a leerle historias a los de segundo.